Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Suenen violines, toquen trompetas, batir las palmas, alabar a Dios, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabar a Dios. Ven, te invito a cantar al Señor. Ven, te invito a deleitarte en Él. Ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludamos a la distancia. Gracias al Señor que nos permite, por supuesto, poder llegar a cada uno de los hogares a través de este medio. Que este sea un tiempo que podamos unirnos en familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, para alabar y bendecir el nombre del Señor. El Señor sin duda todo proviene de su mano, está todo sujeto a Él. No pensemos, hermanos, que esto escapa al Señor. No, no, no. Todo está bajo su poder y bajo su mano. Y el Señor nos está haciendo pasar por este tiempo. También debemos alabarle, también debemos buscarle con mayor razón. En la intimidad de nuestro hogar vamos a alabar y vamos a bendecir al Señor. Porque el Señor quiere que lo bendigamos y lo alabemos en todo tiempo. Y les voy a leer un trozo de la Escritura. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que le miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Alabar y a bendecir al Señor en todo tiempo. Le vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por estos tiempos que estamos viviendo. Señor y buen Padre, reconocemos, Señor, que todo está bajo tu mano y bajo tu poder, Señor. Que nada escapa, Señor, a ti. Sin duda tú, Señor, nos estás haciendo pasar por un tiempo donde no nos podemos congregar en una iglesia. Pero sí podemos estar, Señor, congregándonos, Señor, y en un espíritu en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, Señor. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de meditación, un tiempo en que te alabemos en nuestros hogares, Señor, y bendigamos tu nombre. Te podamos, Señor, exaltar en todo tiempo, decía la Escritura, en los tiempos buenos, en los malos, en la salud, en la enfermedad. Tú sabes, Señor, por qué está pasando cada uno de tus hijos, tu pueblo, Señor. Tú lo pruebas, Señor. Le mandas prueba con esto, Señor. ¿Para qué? Para que te busquemos, Señor. Con todo nuestro corazón nos podamos volver a ti, Señor.
Y tú, Señor, nos protegerás y nos guardarás, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. A través de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. ¿Quién es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. ¿Quién es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. Porque así te agradó, Señor. Es por eso que te alabamos y bendecimos tu nombre, Rey. Tú eres santo y digno de alabanza, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo es Rey.
manos, adorándote, exaltándote, Señor. Sí, Señor. Así es, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, la honra y Señor. recibe, Señor, alabanzas de tu pueblo. Recibe, Señor, toda exaltación. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Sí, Señor. Alabamos tu nombre. recibe alabanzas, Rey. Sí,
nuestro Rey, Señor. Es nuestro Padre, es por eso que te alabamos, es por eso que bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, oh Rey. Queremos entrar a ese lugar santo, exaltarte. Santo, glorioso eres tú, Señor. Todas las cosas te pertenecen. Bendito, amado, amado Señor. Digno eres, Señor, eres glorioso. Porque eres tu nombre, Jesús. Precioso, Señor. Hermoso es tu nombre. Es que no hay otro como tú, Señor. Hoy en este lugar. Sí, Más A través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Dios soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Dios soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Te adoro A ti, te adoro a ti, Dios te adoro.
glorioso Señor. Bendito, amado Rey, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Las aves de los cielos te cantan, Señor, y alaban tu nombre, Rey. Mas nosotros también queremos exaltarte, Señor, proclamar tu nombre, bendecirte, oh Señor, por las maravillas que tú has hecho con nosotros, Señor. Oh bendito Rey, gloria y honra sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús, al Señor. Sea la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Te adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Te adoramos, Rey, te exaltamos, oh Señor. Sea bendito tu nombre, Rey Santo. Gloria a ti, Señor. Un saludo para todos los hermanos que puedan estar compartiendo este tiempo, este momento tan especial que estamos viviendo como iglesia, en que se ha tenido que suspender todo tipo de reuniones y por la gracia del Señor esperamos que este sea un tiempo también de edificación, de poder estar meditando mucho en todo lo que el Señor nos ha hablado en los tiempos pasados y ahora a examinar lo que cada uno tiene en su corazón y la importancia de a lo mejor corregir todo aquello que esté deficiente, buscar cada día más del Señor para ser un pueblo agradable delante de Él. Y entonces quisiera poder compartirles
una palabra del Señor que nos ayude a veces a restaurar cosas que pudieran no haber estado correctamente. Y justamente quiero comenzar por el libro de Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primero de las 7 iglesias que se le habla aquí en este libro. Y entonces voy a leer desde el versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, aquí vemos un mensaje a una iglesia en la cual pudiéramos decir hay muchas cosas positivas que el Señor le reconoce a esta iglesia de Éfeso. Por decir, es una iglesia que tiene grados de madurez, porque dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya eso habla de un grado de discernimiento, de conocimiento del Señor. Habla de que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, etc. También dice que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, ¿cuántas cosas positivas se habla de esta iglesia? Todo está bien hasta ese momento, cuando llegamos aquí a este versículo 4, donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es aquí donde quizás se centra el mensaje, la parte tan importante del mensaje a esta iglesia: has dejado tu primer amor. Cuando vemos que todas las cosas están bien, que todo ha sido positivo, ¿cómo es esto que has dejado tu primer amor? Y amados, creo que es algo tan importante de examinar, de meditar, especialmente en este tiempo en que no nos podemos congregar como iglesia. Quizás recordar la importancia que tiene y meditar en nuestra conversión, cómo nace todo esto en que hoy día nosotros nos llamamos iglesia. Somos parte de un cuerpo. Formamos una comunidad. Pero, ¿cómo nace? ¿Cómo comienza todo esto? Y esto comienza en cada uno de nosotros, por lo que la Escritura nos enseña como el nuevo nacimiento, la conversión, el nacer de Dios. Y el nuevo nacimiento es una experiencia no con la iglesia, no es una experiencia con los hombres, no es con aquel o aquellas personas que nos evangelizó, que nos compartió el evangelio. El nuevo nacimiento es una realidad, una experiencia que se vive con Dios. Es Él el que ha obrado en nuestra vida, como está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es Dios el que ha obrado en nuestra vida para la conversión, para volvernos a Dios, para rescatarnos de las tinieblas. Solo Dios puede hacer eso. Y fue Él el que nos llevó a su Hijo Jesucristo, el que nos manifestó a Jesucristo en nuestra vida. Y luego, con el pasar de los años, al unirnos a la iglesia, a alguna congregación,
entonces comenzamos a ser edificados, enseñados por la iglesia y empezamos, inconscientemente nos damos cuenta cómo empezamos a ser oidores de la iglesia, a nutrirnos de la iglesia, y de pronto nos vamos desligando de aquel que nos llamó, de aquel que se reveló a nuestras vidas, y comenzamos a oír al hombre. Y bueno, llegamos a situaciones donde va a depender en qué iglesia fuimos, a qué iglesia nos congregamos, y va a depender de eso entonces la línea doctrinal, el conocimiento de Dios que tengamos va a depender del tipo de iglesia, y nos encontramos como iglesia con una profunda división, distintas líneas teológicas, y todo eso es consecuencia de oír a la iglesia. Y la verdad es que el Señor no nos ha dejado, la verdad es que Él no ha cambiado. Somos nosotros los que nos hemos desligado de esa realidad de Él. Y yo quisiera invitarles a meditar en la experiencia, primeramente la experiencia del apóstol Pablo, para lo cual quisiera escudriñar aquí en el libro de los Hechos, partiendo por su conversión. Saulo de Tarso, quien llegó a ser llamado como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era una persona, un fariseo, que consideró su deber terminar con lo que se pudo llamar una plaga de el cristiano, de aquellos que hablaban de que el Mesías era Jesús de Nazaret, y él consideró su deber perseguirlos y llevarlos a las cárceles, juzgarlos, y sabemos que estuvo participando en el martirio de Esteban. Él estuvo ahí cuidando las ropas de quienes apedreaban a Esteban, así que fue activamente alguien que persiguió a la iglesia, y en esa labor se dirigía a la ciudad de Damasco para traer presos desde allá a Jerusalén a todos los que fueran participantes de esta, lo que hoy día nosotros conocemos como la iglesia, pero en ese momento era una herejía para él y para quienes le acompañaban y para los líderes del pueblo de Israel, y por lo tanto querían exterminarlo. Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, aquí tenemos el comienzo de la vida del apóstol Pablo. Cómo comienza su conversión al Señor Jesucristo, cómo es su nuevo nacimiento. Llegando ya a la ciudad de Damasco, es otra persona. Hay un cambio del cielo a la tierra en la vida de él. Y entonces lo encontramos que aquí comienza lo que después llegamos a conocer como la vida de uno de los más grandes apóstoles y siervos del Señor, un ejemplo para nuestras vidas, y por lo tanto es necesario considerarlo como un ejemplo. Pero tener el cuidado de no pensar de esta manera, como diciendo: bueno, pero es que él era el apóstol Pablo, él era un gran siervo de Dios, como si fuera diferente a nosotros. No, él se identifica como el mayor de los pecadores. No era diferente a nosotros. Aún las Escrituras nos hablan acerca de Elías en la carta de Santiago,
donde nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dándonos a entender de que los siervos de Dios, los profetas, todos los que sirvieron al Señor en el antiguo pacto y los que sirven al Señor en el nuevo pacto, no son personas diferentes a nosotros. Lo hermoso de esto es que ellos conocieron al Dios vivo, se convirtieron al Señor y entonces amaron al Señor y siguieron al Señor y buscaron agradarle en todo lo que es su voluntad. Y entonces este varón, conocido como Saulo de Tarso y luego el apóstol Pablo, se convirtió al Señor Jesucristo porque el que le llamó, el que cambió su vida, fue justamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se reveló a su vida, lo llamó el Señor Jesús. Y aquí es lo importante, que esta vida no se envolvió luego a repetir lo que otros decían, sino a conocer cada día más al Señor, a estar con Él, a conocerle y a oír de Él su palabra. Entonces, quiero dar solamente como un ejemplo lo que más adelante en el ministerio del apóstol Pablo, en el capítulo 16 justamente del libro de los Hechos, y en el versículo 6, dice ya en su vida ministerial. Todo esto que se entiende, pasaron varios años hasta que el Señor le llama, estando en la iglesia de Antioquía, y el Señor le llama junto a Bernabé a la obra del ministerio apostólico. Y ahora, ya en el capítulo 16, versículo 6, está sirviendo al Señor, donde dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Y qué quiero decir con todo esto que estoy compartiendo? Que la vida del apóstol Pablo fue de una dependencia 100% del Señor, y que aunque uno de pronto se propone cosas, desea hacer cosas, pero veamos cómo el Señor se lo impedía, cómo el Señor le guiaba en otra dirección que él no había pensado, no lo había planificado, pero el Señor estaba allí en esa relación personal con él, y de tal manera que llega un momento en que le muestra hacia dónde lo quiere enviar y lo envía a Macedonia. Entonces, tenemos el testimonio del apóstol Pablo, no solo de su conversión, que se convirtió al Señor, sino que luego ya no solamente pasó toda su etapa de iglesia, de congregarse, de oír a otros hermanos, que sin duda el principio fue Ananías, la primera persona que ministró en el apóstol Pablo, ahí mismo en Siria, en la ciudad de Damasco. Pero luego también tenemos testimonio en las Escrituras que Bernabé lo fue a buscar, y fue Bernabé el que lo llevó a la iglesia de Antioquía, desde donde después los llama a ambos el Señor al apostolado. Pero, sin duda, la vida de Pablo fue edificada, y donde el Señor usa distintos hermanos, siervos del Señor, para edificar. Pero lo importante es que no importa por quién me hable el Señor, lo importante es que yo sepa que tal palabra vino de Dios, la recibo como del Señor y me cercioro de que sea palabra de Dios. Eso es muy importante. Y entonces sigo oyendo al Señor, no importa por qué medio el Señor use, pero que yo siga oyendo al Señor, seguro que lo que estoy creyendo lo dice el Señor, y así voy a ir dependiendo cada día más del Señor. Y el Señor también estará obrando soberanamente, manifestándose a la vida de uno, como está escrito aquí, como el Señor guiaba el ministerio del apóstol Pablo.
Por ejemplo, entonces tenemos este testimonio que él ahora da a la iglesia acá en Galacia, donde en el capítulo 1 de esta carta a los Gálatas nos dice de esta manera, dice versículo 11, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Y aquí tenemos entonces cómo el Señor ha obrado en la vida de Pablo, y él puede dar este testimonio, todo el evangelio, que él no fue discípulo del Señor Jesús cuando el Señor Jesús anduvo acá en el mundo, en la carne. No, él no fue discípulo del Señor. Él no fue instruido directamente por el Señor en ese discipulado que tuvieron los demás apóstoles. Sin embargo, habiéndose convertido tiempo después, él da este testimonio. Yo no recibí el evangelio de hombre alguno. Es decir, él está diciendo, yo no recibí el evangelio de Bernabé o el evangelio de Pedro, de Juan, de ninguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa relación personal, esa realidad de que Jesucristo sigue obrando. Jesucristo se sigue manifestando en todos los que le aman. Y esto es algo que tiene que ver con el primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Quién es el primero en nuestra vida, en nuestro corazón, en este orden de prioridades que debemos tener en nuestro corazón? Y ahí vuelvo a mencionar el peligro de envolverse tanto con la iglesia, envolverse tanto con lo que dicen los hermanos, que terminamos nutriéndonos de la iglesia, oyendo a la iglesia, y nos desligamos del Señor. A veces nos envolvemos tanto en el obrar, en el hacer, en el trabajo que hay que hacer, pero nos desligamos de aquel que nos guía, que nos dirige, que se va revelando, se va dando a conocer, nos va mostrando su secreto. Y entonces necesitamos volvernos a esa relación personal con el Señor, a esa dependencia con el Señor. Entonces, este sea un tiempo donde, mire, el Señor ha permitido que no nos podamos congregar, nos aísla, es como llevarnos a un desierto, para tratar con nuestro corazón, para decirnos que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sigue estando, el Señor sigue enseñando, el Señor sigue tratando con nuestros corazones. Y una cosa que es importante reconocer, Cristo no está dividido. En Cristo no hay división. Esto lo trató el apóstol Pablo con los Corintios justamente en su primera carta y los primeros 3 capítulos. El apóstol Pablo trató este problema. Cuando empezamos a identificarnos con la carne, cuando empezamos a admirar a los hombres, a centrarnos en los hombres y nos hacemos partidarios de los hombres y nos desligamos de Cristo. Y eso produce división. Perdón. Eso trae división. Y eso es lo que justamente les corrige ahí el apóstol Pablo, diciéndoles, unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas. Y pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Esta es la importancia de volverse al Señor Jesucristo. Las denominaciones, los nombres, las corrientes teológicas, todo eso es producto de haberse apartado del Señor. Este es tiempo de volverse al Señor, de reconocerle a Él, de buscarle a Él, de buscar su palabra. No importa lo que digan las iglesias, lo que importa es lo que diga el Señor, lo que diga su palabra. Y vuelvo a enfatizar esta frase del apóstol Pablo. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. En Cristo no hay división. Por lo tanto, todas nuestras divisiones son porque
nos hemos apartado de Él, no le hemos conocido. Entre más le conocemos a Él, van cayendo todas las desviaciones, todas las cosas que oímos de los hombres van desapareciendo en la medida que le conocemos a Él. Como nos dice también la exhortación del mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, cuando después de hablarnos de los ministerios de la palabra, tienen un propósito, la edificación, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para llegar a ser unidos, para que tengamos todos la misma fe. Todo tiene que ver con conocerle a Él. No apartarse de Él, no desviarse siguiendo caminos humanos, caminos de hombres, que pueden parecer muy correctos, que pueden parecer muy rectos. No estoy hablando de cosas pecaminosas, estoy hablando de a lo mejor las mejores intenciones, pero no nos damos cuenta que nos hemos desviado oyendo al hombre y nos estamos perdiendo la riqueza más grande de todas, que es oír al Señor, ser enseñados por el Señor, no por el hombre. El Señor está presente y, por ejemplo, para ello, quisiera mostrarles lo que, yendo acá a la segunda de Corintios, capítulo 11, a pesar de que aquí la palabra nos va a hablar de desviaciones mucho más graves, pero dice en el capítulo 11, versículo 2 de la segunda de Corintios, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí tenemos un ejemplo que ya en esos días el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de estar oyendo otros evangelios y que la iglesia lo tolera. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego, ¿quién debe suplir a la iglesia? ¿Quién es el que debe proveer todas las necesidades de la iglesia? El Señor Jesucristo, su marido. Pero la iglesia, pero la iglesia se vuelve a oír otras voces y empieza a oír otro evangelio. Y como digo, en este tiempo hay varias cosas que se pueden considerar con la mejor intención, pero no basta con ser buena intención. Lo que se necesita es volverse al Señor y dejar de lado todas las escuelas humanas, todas las corrientes de hombres que no hacen otra cosa que dividirnos. Muchas veces estamos tan orgullosos de nuestra línea teológica, de la corriente que hemos seguido, que estamos menospreciando a otros, mirando a otros con desdén. ¿Y justamente por qué? Porque consideramos que nuestra línea teológica es la mejor de todas. Nada de eso es Jesucristo. Tenemos que aprender a desechar estas cosas que nos envanecen y volvernos al Señor. Es el Señor el que da el crecimiento, no el conocimiento humano, no los esfuerzos de hombre. El Señor es el único que nos permite crecer, y crecer en Él significa tener las características de Él, tener las características, aprender a vivir en santidad, en amor, en dominio propio, en mansedumbre. Eso es crecimiento espiritual. Lo demás es vanidad. El conocimiento vano, vacío, el conocimiento teórico, el conocimiento de letras, abundancia. Cuidado con eso, porque no es ese el conocimiento
que debemos adquirir. El conocimiento verdadero es que Jesucristo sea formado en nosotros. Ese es el conocimiento. Conocer a Dios es experimentar su naturaleza. Ese es el camino verdadero. Y ahora, cuando vemos como el apóstol Pablo ya en ese tiempo le decía, cuidado que la serpiente con su astucia, así como engañó a Eva, también está obrando en la iglesia. Y este es un tiempo necesario para volvernos al Señor, volvernos a tener una relación personal con Él. No desligarse de aquel que nos llamó, de aquel que nos perdonó, y oír al hombre, cualquiera que sea, como lo dice el apóstol Pablo, reconociendo la importancia de aquella sinagoga en Berea, de que aquellos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Él hace una comparación, porque la actitud fue diferente, y dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto, si era así. Y eso es lo que debemos hacer. Podemos oír a muchos hermanos, pero el asunto es, ¿examino yo las Escrituras para ver si lo que se está compartiendo, lo que se está diciendo, concuerda con las Escrituras, está de acuerdo? Eso es importante. Y vea que el propio apóstol Pablo no se enojó porque no le tenían confianza. No, al contrario, lo reconoce como algo virtuoso, algo correcto, algo que es bueno hacer. Porque el que nos salva es el Señor Jesucristo. No se trata de hacerse seguidor de un hombre, se trata de conocer al Señor Jesucristo, porque en Él está la vida. Él es el camino. Quizás son versículos que tantas veces los habremos conocido, los habremos citado, pero qué importante es la realidad de esos versículos, el vivir la realidad. Solo Él es el camino, solo Él es el que nos va a llevar al conocimiento completo de Dios. Por lo tanto, este es un tiempo para examinar si le estamos conociendo a Él o estamos viviendo nutriéndonos de los hombres, de la iglesia. El Señor Jesucristo sigue estando con nosotros, en medio de nosotros. Y vea, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, solamente una palabra que quiero extraer de lo dicho por el Señor Jesús aquí, una palabra muy importante, donde dice en el versículo 45 del capítulo 6, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Lo repito, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Vean, entonces nuevamente, ¿quién es el que me enseña? Como también lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, si es que habéis sido por él enseñados. Esa, nuevamente, como ratificando esto, si es que habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la importancia, amados, de que sea el Señor el que está hablando a nuestro corazón. Que sea el Señor el que se ha estado revelando a nuestro corazón. Y así es a Él a quien estamos siguiendo. Es Él el que nos da la vida, el que nos va a dar dirección a nuestro corazón. Por lo tanto, un tiempo de reflexión, de examen, de cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Él. Muchas veces hay que considerar que lo que le pasó al pueblo de Israel está escrito para nuestra edificación, para nuestra exhortación. El Señor nos hace ver por medio de ese pueblo lo que nos puede pasar a nosotros también. Y me refiero a que ese pueblo tenía las Escrituras. A ese pueblo el Señor le envió muchos profetas para exhortarles, para reprenderles, para hacerles volver a la verdad. Y cuando vino el Mesías, cuando vino esta visitación de Dios a sus vidas, no le conocieron. No le conocieron. Amados hermanos, ese pueblo visitado por el Señor, que le enviaba profetas,
cuando vino el Señor. El Creador vino a su creación y vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron. Y la pregunta es si hoy día viniera el Señor, ¿le conoceríamos? Le conoceríamos por sus palabras, no por una imagen física que la tradición nos ha transmitido, sino al Señor Jesucristo se le conoce por sus palabras. Le conoceríamos. Podríamos identificarlo en medio de tantas voces. Hoy día mismo, a causa de esta situación que está viviendo el mundo, oímos tantas voces hablándonos del Evangelio, hablándonos de Dios. ¿Pudiéramos reconocer al Señor en medio de tantas voces? Esa es la gran importancia que tiene el primer amor. Que Él no deje de ser el primer amor. Que no sea que el propio ministerio nos oculte la relación que tenemos que tener con el Señor, la dependencia, que Él sea el que nos corrija, nos enseñe, nos muestre, que a veces podemos estar por años enseñando algo que está equivocado, que no está correcto, y que nos impide llegar al conocimiento verdadero, justamente por habernos tomado un camino equivocado. Por lo tanto, volvernos al primer amor, volvernos a nutrirnos del Señor Jesucristo. Quiero terminar con estas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten, si me amáis, este es el requisito. De todo lo que va a venir hay un requisito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si eso es así, entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Es decir, como continúa diciendo el Señor, no os dejaré huérfanos. Es decir, no estamos huérfanos. No estamos solos. No es la iglesia que tiene que luchar ahí sola, tratando de no desviarse, tratando de caminar por este mundo sin perderse, sin extraviarse. No, no estamos solos. No os dejaré huérfanos. Entonces dice que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El Espíritu que llenaba la vida de Jesucristo. Ese mismo Espíritu es el que ha venido a estar ahora con nosotros. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más porque el mundo ve carne, el mundo ve lo físico. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vea esa relación cercana, íntima. Yo en vosotros, vosotros en mí, yo en mi Padre. Es decir, estamos en Dios, relacionándonos con Dios. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y eso es lo que tenemos que identificar. Señor, yo quiero amarte, yo quiero tener tus mandamientos en mi corazón. Yo quiero ser de este pueblo que nos habla la Escritura. Entonces dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una promesa del Señor. Si le amáis, guardad sus mandamientos. Y si eso es así, el Señor está prometiendo manifestarse a nuestra vida. Él manifestarse. No todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos, lo aprendemos de el hombre, de alguna institución, de algún libro.
pero no de una relación personal con Él. Y Él está prometiendo, si ustedes hacen esto, si ustedes me aman, si ustedes guardan mis mandamientos, yo les prometo que estaré con vosotros para siempre. Yo les prometo que me voy a manifestar a ustedes. El Señor es real, el Señor está cerca, el Señor quiere tener un trato con su iglesia, quiere que nosotros dependamos de Él, que Él sea el que nos dé crecimiento, conocimiento de Dios, que Él sea el que esté obrando en nuestro corazón. No por medio de, solo hay un medio, y ese medio es Jesucristo. Ese volverse al primer amor es tan importante, amados hermanos, que a la iglesia de Éfeso se le llama al arrepentimiento, teniendo tantas otras virtudes, tantos otros valores. Sin embargo, se había desligado de esta relación personal con el Señor, de esta dependencia del Señor, y que el Señor sigue hablando, sigue tratando con nuestro corazón. Él es el que va guiando a la iglesia. Él es el que va diciendo cómo hacer las cosas. Él es el que nos capacita por medio de los dones espirituales para servirle. Todo por la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos cada día depender de Él, conocerle a Él y desechar las cosas que nos han dividido, las cosas en las cuales pudiéramos habernos desviado de la verdad. Y tener, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay que tener cuidado con eso. El camino es Jesucristo. La relación es con Jesucristo. Y aquí vemos como Él nos promete constantemente que se va a manifestar a nuestra vida. No solamente la conversión es el momento donde Él se manifiesta. Él se quiere seguir manifestando en nuestra vida, como lo mostré en la vida del apóstol Pablo. Jesucristo se siguió manifestando en la vida de Pablo, le siguió instruyendo, le fue mostrando el Evangelio, y él puede decir entonces: el Evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo, esto es mucho más que una frase, un eslogan. Jesucristo vive, sí, vive, pero Él se manifiesta, Él es real. Y entonces podemos dar testimonio de aquel que resucitó de los muertos, de aquel que vive, aquel que reina, aquel que gobierna nuestros corazones y se manifiesta en nuestra vida. Que de esa manera todos podamos alcanzar la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Dios les bendiga mucho, y que este tiempo en que el Señor ha permitido que estemos separados físicamente, pero que sea un tiempo para unirnos en Él, en el Espíritu y en la verdad de su palabra. Amén. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.